Estamos en una serie que le hemos puesto ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Cuántos hemos estado en ese lugar donde no sabemos qué hacer? ¿Qué hacemos cuando pues, no sabemos qué hacer? Y la Biblia la Biblia es un manual, es el manual de instrucciones, la brújula de nuestra vida, en donde aprendemos y donde el Señor nos dirige. Y en esta aventura que te he llevado, hemos estudiado la vida de Nehemías, un hombre que no era religioso, no era sacerdote, no era un pastor, no era un levita, no era alguien que componía canciones, no era alguien que estaba en el templo. Era un hombre común y corriente, era un mayordomo de alta gama que servía como copero al rey y que escuchó el informe de la desgracia que estaban viviendo sus hermanos. Y al escuchar la desgracia, comienza el Señor a cultivar una carga dentro de él que lo llama a hacer algo fuera de su zona de confort. El día de hoy el Señor quiere levantar a Nehemías, hombres y mujeres de Dios que quieran reconstruir sus casas, sus familias y esta ciudad que le pertenece a Cristo Jesús. Y sinceramente me han encantado las predicaciones que he compartido. O sea, me han ministrado tremendo. No sé tú, pero a mí me han ministrado, ¿no? Y me han gustado mucho. De hecho, me encantaría que después las hiciera un libro ahí. Pero el día de hoy quiero hablarte de cómo vencer los ataques del enemigo. Así que hay esta falsa verdad o pensamiento cultural religioso que si sigues los caminos de Dios, la vida será más fácil. ¿Cuántos dicen amén? Pues bueno, los que dijeron amén no saben nada de Biblia, porque seguir al Señor no te garantiza que tu vida será fácil. De hecho, la Biblia habla que nuestra vida, en la experiencia del humano, seas creyente, católico, agnóstico, ateo, seas quien seas, vas a tener pruebas y dificultades. Las dificultades son parte del peregrinaje de cada creyente. De hecho, en 1 Tesalonicenses 2, Pablo comparte algo bien profundo que dice: ¿saben lo mal que nos trataron en Filipos? Y cuando salimos de ahí, justo antes de verlos a ustedes, aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de pasarla chido. No va. ¿A pesar de qué? De gran, dígalo conmigo, de gran oposición. Jesús dijo: en el mundo tendrán paz y grandes riquezas. No, eso no es lo que dijo Jesús. En Juan 16 dice: les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Así que Jesús nos supone o dice: bueno, en ocasiones, tal vez en alguna temporada, si te portas mal y no haces lo que yo te he llamado a hacer, vas a tener dificultades. No, Él dice: las vas a enfrentar, las vas a tener, porque una de las experiencias de cada ser humano es que cada uno de nosotros, sin tener restricción alguna o vacuna en contra de la aflicción, serás algún día enfrentado con las dificultades. Así que me encanta la Biblia porque es bien honesta con nosotros. O sea, no nos dice: oye, ven y sírveme y yo te voy a hacer famoso. No, nos dice: vas a tener problemas. En Romanos 8:18 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Así que lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: el sufrimiento tiene un peso y tiene una perspectiva, y la Biblia y Jesús no te llama a que lo niegues, pero la gloria que vas a recibir por atravesar ese dolor y por confiar en Dios tiene un peso mayor y es eterno. Así que hoy quiero venir a animar a muchos de ustedes que puedan saber que tal vez están agotados, tal vez están cansados, tal vez están pasando en temporadas difíciles, temporadas donde la vida el día de hoy te está estremeciendo. Tal vez el día de hoy estás en medio de un divorcio. Tal vez el día de hoy estás en medio de una dificultad que no sabes por qué estás ahí, porque en ocasiones la vida pasa, sucede y no sabemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando.
Pero el día de hoy yo quiero animar a los que están agotados, a los que están cansados, a los que se preguntan ¿por qué a mí? Yo te quiero decir de parte de Dios que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que amamos al Señor. No te voy a decir que no vas a enfrentar dificultades, las vas a enfrentar y son parte de la vida. El error que muchos de nosotros cometemos es que hay dos tipos de tormenta en la vida. Dos tipos de tormentas. La primera de ellas es la tormenta por ser testarudos y socarrones. Amén. Ese tipo de tormenta es la que se generó por ser desobediente, la que se generó por nuestra propia consecuencia. Oye, te corrieron del trabajo y dices, ay Dios, mándale estas batallas a otros guerreros, yo ya estoy cansado. No, te corrieron porque eres un flojo, porque no llegas temprano, porque no te piden lo que necesitas desarrollar, y por eso estás viviendo esa consecuencia. Ahí pasó Jonás. Jonás se subió a un barco y dijo, yo voy a ir en dirección contraria a la dirección que Dios me está mandando. Y Dios le dijo, no, mijito, esa tormenta le estaba diciendo, regresa, arrepiéntete. Dios permite esas tormentas en nuestras vidas para que reflexionemos, para que tengamos un sentir de dónde estamos parados y decidamos volver al Señor. Pero también puede ser que estés haciendo la voluntad de Dios, que estés caminando hacia donde Dios te está llevando, que estés avanzando en la dirección que Dios quiere para tu vida, y aún así tener grandes tormentas. De hecho, yo te voy a desafiar a que leas Hechos capítulo 27, y ahí vas a encontrar todo lo que le pasó a Pablo. Le pasó que el barco se deshizo en pedazos. Vivieron semanas agonizantes donde no sabían qué iba a pasar con sus vidas. Y el ángel del Señor habla con Pablo y le dice, no vas a morir, vas a llegar a Roma. Y eso le da una esperanza. Pero, escúchame bien, esa tormenta se parecía mucho a la de Jonás. Hacían los mismos sonidos, generaban los mismos miedos, solo que una tormenta era por desobediencia y la otra tormenta era por estar caminando en la voluntad de Dios. Por eso, antes de reprender a las tormentas de la vida y te reprendo y hagas tus rollos, examina tu corazón y pregúntate, ¿esta tormenta es porque estoy obedeciendo al Señor o porque estoy desobedeciendo? Y cada una de ellas tiene un propósito en tu vida. Yo quiero decirte que cada vez que quieres avanzar el reino de Dios, cada vez que quieres hacer lo que Dios te manda, cada vez que el Señor te lleva hacia un camino para obedecerlo, es inevitable que vas a enfrentar oposición. Mira, me llegan un chorro de testimonios de que, pastor, es que le entregué mi vida al Señor y las cosas se pusieron peor. O sea, no entiendo por qué ahora las cosas van peor si antes me iba mejor. Hello. Y ahora que le entregué mi vida al Señor me va peor. ¿Alguien le ha pasado eso? De hecho, yo cuando le entregué mi vida al Señor, y mi vida antes de Cristo estaba frita, pero cuando le entregué mi vida al Señor se puso todavía más frito. O sea, como que Dios, no entiendo. A los pocos meses de yo entregarle mi vida al Señor y de comprometerme con Él, con la iglesia, no solamente de boca para afuera, sino servir, ser parte, diezmar, traer amigos a la iglesia, darles de los pocos recursos que yo tenía para que ellos pudieran venir. Al poco tiempo, mi papá lo internan y casi muere en el hospital. 3 meses en el hospital. De eso se desata una crisis económica tremenda, y en ese mismo periodo de tiempo sacan una nueva actualización al reglamento del TEC de Monterrey, que a mí no me permitía terminar y concluir mi último año como jugador de fútbol americano. Y esa temporada fue tan dolorosa para mí. ¿Y sabes qué hice? Oré y ayuné y lloraba delante de la presencia de Dios y derramaba mi alma. Y me encantaría decirte que ese año me permitieron volver, que fui el capitán y que quedamos campeones nacionales. Y para la gloria de Dios, eso no fue verdad. No sucedió nada de eso.
Lloré, sí, fueron semanas, incluso yo siento que estuve en depresión, estuve triste y le preguntaba a Dios, ¿qué onda? ¿Por qué a mí? Hasta que después Dios maduró y me dijo, no, es que la pregunta no es por qué, la pregunta es para qué. Y en ese proceso de dolor, el Señor formó algo dentro de mí que no se puede formar cuando las cosas están bien, cuando las cosas no se resuelven en tu vida, cuando todo lo que el día de hoy quieres hacer y ves una oposición de lo que Dios quiere hacer, no significa, y no tengas la idea incorrecta de que estás en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces es la prueba y es la señal que el Señor te dice, estás por el camino correcto. De hecho, el medio hermano de Jesús tuvo hermanos. Para los que no sabían, Jesús tuvo hermanos y tuvo medios hermanos, porque pues María fue concebida por el Espíritu Santo. Jesús y María estuvo casada con José y tuvieron relaciones y tuvieron hijos. Y uno de esos hijos fue Santiago, medio hermano de Jesús. Por eso digo medio hermano. Y dijo, Santiago dice esto: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿Cómo? Mucho, porque ustedes saben que, o sea, aquí está proponiendo el hermano de Jesús varias cosas. Número uno, que todos nosotros vamos a pasar por pruebas. En el griego, la palabra cuando se traduce la palabra de Dios, estamos hablando del griego, y del griego la traducen al latín y de latín al español, y se pierde muchas reglas gramaticales y cosas que dice una sola palabra. La palabra cuando en el griego es otán, y en griego hay una diferencia clara entre el otán y dice sí, que la palabra cuando es con certeza de que va a ocurrir, y cuando en el español es que puede y existe la probabilidad de que no suceda. Pero en el griego, Santiago está diciendo cuándo, o sea, que va a ocurrir, y en ocasiones va a ocurrir de manera repentina y sin que tú hayas visto o tengas el cuidado de que va a suceder. No sé si me expliqué. O sea, en ocasiones vas a estar en problemas que tú te llegas a preguntar, ¿por qué estoy aquí? O no merezco estar aquí, o por la culpa de otro estoy aquí. Pero lo que nos quiere decir Santiago, es que los problemas, las pruebas, los retrasos, las tormentas, las enfermedades, las dificultades, las oraciones no contestadas, los problemas que llegan y tocan la puerta de nuestra vida sin previo aviso, la Biblia nos dice dos cosas. Número uno, son inevitables. No las vas a evitar. Por más santo que seas, por más diablo que seas, en cualquier circunstancia en la que te encuentres, las vas a experimentar. Todos, reyes, gobernadores, políticos, hasta los gobernadores ya les está llegando la voladora, ¿a poco no? Son inevitables. Pero también nos quiere decir Santiago que los problemas y los retrasos son maestros, que tienen la intención de formar algo dentro de nosotros que no puede ser formado en una temporada de bonanza. La palabra que la Biblia utiliza para prueba es la palabra que se utiliza para la prensa cuando agarran la aceituna y la ponen por unas prensas que las exprimen y las reexprimen y las presionan tanto, tan fuerte, que llegan a comprimirse de tal manera que las pulverizan, y siendo pulverizadas saca el aceite de oliva. Y Dios dice, yo quiero pasarte por ahí.
¿Cuántos dicen estoy emocionado? ¿Cuántos dicen yo quiero ser pasado por la prensa? Sabes, nadie queremos ser pasados si tenemos poco discernimiento. Pero si entendemos que el mundo en el que vivimos es temporal y que tú y yo venimos de paso, que no somos residentes terrenales, sino que tenemos una visión eterna y que un día estaremos con nuestro Señor, entonces toda la perspectiva de cómo nosotros interpretamos y vivimos cada capítulo de nuestra vida, entonces cambia. Retomando la historia de Nehemías, hice una investigación para ver todas las pruebas, aflicciones y retos a los que se enfrentó para reconstruir la muralla. Y se enfrentó a 28 diferentes desafíos internos, externos, emocionales, mentales, espirituales. Y te voy a dar algunos ejemplos. Se enfrentó contra burlas, contra miedos. En Nehemías capítulo 2 vimos que se aterrorizó, dice la palabra, al estar triste delante del rey, porque el rey se enteró. Y eso significaba que su vida corría peligro, porque una persona no podía estar triste delante de la presencia del rey. Así que el rey, que lo haya visto triste, era como suficiente para que le dieran cuello. Así que Nehemías enfrentó burlas, enfrentó miedos, enfrentó conspiraciones, enfrentó rumores de ataques, enfrentó ridiculización, injusticias dentro de su propio pueblo, enfrentó falsas acusaciones en contra de él. El propio pueblo lo acusaba y lo delataba delante de sus enemigos. Y yo digo, a mí me han acusado de cosas que no he hecho y se siente terrible, y más dentro de la iglesia. Nehemías las experimentó, y las experimentó por amor a la obra que Dios quería hacer a través de él. Enfrentó también líderes judíos que estafaban a los de su propio pueblo. Mientras Nehemías sirviendo, dando de sus recursos y poniendo todas sus influencias para que el pueblo fuera reconstruido, en ese mismo preciso momento había judíos que estafaban a sus propias familias y les cobraban intereses súper altos, y ellos mismos se tenían que vender como mercancía para poder pagar las deudas de su propio pueblo. Enfrentó a un pueblo que profanaba el día de descanso. Así que no vamos a poder ver cómo es que hizo frente a los 28 problemas. Y para tu beneficio hice lo siguiente: hice 3 categorías con las que Satanás utiliza para hacerte frente y detener la grande obra que el Señor quiere hacer en tu vida. Hay 3 ataques que Satanás utiliza para detenernos. Y sabes, el enemigo no es creativo, el enemigo es estratégico, y lo mismo que hizo ayer lo sigue haciendo hoy y lo va a hacer mañana, porque no tiene poder creativo. La primera arma que Satanás utilizó para desenfocar la voluntad de Dios y engañar a la humanidad, ¿qué fueron? El engaño. Y el engaño viene a través de las palabras. El primer ataque del enemigo, escúchame bien, en tu vida son las palabras. A Eva le dijo, ¿de veras que Dios les dijo? Y en Nehemías 2:19 vemos las mismas palabras. Dice, sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Se rebelan contra el rey. Así que antes de poner una piedra, ya había burlas y acusaciones políticas en la vida de Nehemías. Nosotros tenemos que estar muy puestos de acuerdo y tener sensibilidad espiritual para saber qué voces son las que tú y yo estamos escuchando, porque son a través de las palabras que Satanás quiere descalificarnos.
y nos descalifica nuestra identidad, en quiénes somos. ¿A poco tú sí eres? Vean lo que dice Nehemías 1:2, dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que está haciendo este debilucho? Que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos. ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos ahí sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? El objetivo del enemigo y de las palabras es siempre uno: es atacar tu identidad. Y si el enemigo logra que dudes de quién eres tú y de quién es Dios y de lo que Dios te llamó a hacer, nunca vas a concluir nada. Eso fue lo que el enemigo le dijo a Nehemías: ¿quién crees que eres? ¿A poco te crees capaz? ¿Tú crees que vas a poder terminar? Ahora, esas palabras se las ponemos a Nehemías, pero ¿qué palabras Satanás te las pone a ti? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes contigo mismo, en tu mente? Muchas de esas conversaciones son palabras, imaginaciones que Satanás viene para que pueda desenfocarte y desalinearte de tu posición que tienes como hijo de Dios. ¿Qué te dice a ti el enemigo? ¿Quién te crees que eres? Tú ya fallaste una vez en tu vida, ¿cómo no te vas a poder reconstruir? Satanás tiene por excelencia ser el acusador y comienza a acusarnos de nuestro pasado. Cuando yo comencé a servir al Señor, muchos amigos me decían: y ahora tú vienes a predicarnos, y antes eras así y hacías esto y hacías el otro. Porque por excelencia Satanás, una de las armas que más utiliza es la acusación. Te dice: eso no va a funcionar, siempre vas a ser el mismo, nunca vas a cambiar. O se levantan esos profetas falsos en tu mente o en tu corazón que te dicen: deja de hacer eso, Dios no te llamó a hacerlo, deja de servir, ¿para qué sirves? Si nadie te ve, si nadie te recompensa, si nadie te aplaude, si nadie está viendo lo que estás haciendo. Pero para eso la palabra de Dios nos da promesas. En Isaías 54, versículo 17, hablando de ataques del enemigo, ve lo que dice este pasaje: ningún arma forjada contra ti prosperarás. Está hablando de armas. ¿Y cuál es la primera arma que el enemigo viene a callar? Es la de la voz. Dice: y silenciarás toda voz que se levante en tu contra. Esto es lo que el Señor hace por sus siervos. Así que yo quiero decirte el día de hoy: ¿cómo podemos vencer las palabras del enemigo? No las reprendas. No comiences a pelear y a discutir con el enemigo. Vemos lo que hace Satanás. Digo, lo que hace Nehemías. Nehemías, ¿sabes qué es lo que hace? Adivina qué es lo que hace. Hace un plan estratégico, convoca a todos los líderes y les dice: este va a ser el plan. Eso hizo. ¿Sabes qué hizo? Oró. Oró. En Nehemías 4:4 dice: entonces oré. Muchos de nosotros no oramos porque no sabemos el poder que hay en la oración. Pero la oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Gente que es madura sabe el poder que hay en la oración. Nehemías 4:4 dice: entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Y en el versículo 6 dice: y continuamos con la reconstrucción. Lo triste de esto es que en la iglesia Presencia oramos todos los días a las 6 de la mañana y la mayoría de ustedes ni se meten. De hecho, tengo muchos líderes que nunca se han metido a la oración y me da tristeza. Te voy a decir por qué.
Porque yo soy el resultado de unos padres, de un papá y de una madre que no se cansaron de orar, que estuvieron clamando, que estuvieron pidiendo. Ahora, yo oro por la iglesia y por las necesidades que ponen ahí, pero algo muy diferente es cuando tú te levantas y cuando tú oras y cuando tú buscas y cuando tú clamas al Señor. Yo quiero desafiarte a que no seas un espectador, a que seas un hombre que entiende la posición que tenemos como hijos de Dios y te sumes al ejército que Dios está levantando en presencia de hombres y mujeres de Dios que van a reconstruir sus casas, que van a reconstruir sus familias, que van a reconstruir esta ciudad, porque esta ciudad le pertenece a nuestro Dios. Es la oración, queridos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por eso el día de mañana a las 6 de la mañana, ahí te espero. No me digas que eres un acá perrucho, que tú oras. No, muchos de ustedes tienen muerta su vida de oración y por eso está muerta su fe y por eso está muerto su matrimonio. ¿Por qué? Porque no avivan el fuego de su relación con Dios. Oye, ¿por qué soy tan infructuoso? Porque no tienes una relación con Dios. Tienes una relación con la iglesia, tienes una relación con otros creyentes, pero eso no quiere decir que tienes una relación con Dios. Ahora, yo sé que estoy confrontando a muchos, pero si no lo hago, pues ¿de qué sirve que yo sea tu pastor? Dios te tiene que incomodar. Y muchos de nosotros queremos ahí pan y circo dentro de la iglesia. Yo estoy pagando el precio que yo tengo que pagar por mi familia y por la responsabilidad que Dios me ha dado como pastor. Pero tú tienes una responsabilidad. Si eres padre, si eres hombre, yo mañana te quiero ver aquí a las 7:30 de la mañana, 7:30 de la noche, y vamos a pelear por nuestras familias. Y vamos a dejar de jugar aquí a la iglesita y todo el rollo. Vamos a ser verdaderos hombres. Hombres que tengan carácter. ¿Por qué Nehemías fue tan eficiente? Porque su carácter estaba desarrollado. No era un niño chiquito que le tenían que decir lo que tiene que hacer. Hombre, por eso fastidias a tu mujer, porque te trata como niño, porque eres un niño. Te tienen que decir lo que tienes que hacer. No, esos no son los hombres de presencia. En presencia, los hombres somos conquistadores. Somos conquistadores. Y yo espero que alguien se levante después de esto. Número 2, la segunda arma que el enemigo utiliza es el agotamiento. Te agota, el agotamiento. El agotamiento, el desánimo, no lo vas a poder evitar, porque eres un ser humano. Y los seres humanos nos cansamos, nos agotamos. ¿Cómo no se va a agotar una mujer que lleva 10 años orando por su hijo? ¿Cómo no se va a agotar una persona que quiere hacer algo y no ha podido hacerlo? ¿Cómo no se van a agotar un matrimonio que llevan 15 años luchando y las cosas siguen siendo igual? Nos vamos a agotar, nos vamos a cansar. La Biblia no niega el cansancio, pero sí nos da la forma en la que tú y yo respondemos a ese cansancio. Una de las cosas que hace el cansancio es que maximizamos todas las cosas y extrapolamos las cosas. El pueblo de Israel había avanzado, habían hecho una obra increíble, estaban viendo el favor de Dios, llevaban la mitad de la obra y ahí en el medio llega el cansancio, llega la prueba, llega la dificultad y el agotamiento. En Nehemías 4:10 dice: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, los trabajadores están cansados y los escombros que quedan por sacar, dice, son demasiados. Y ahí viene la totalidad. ¿Qué dice? Bueno, no lo dice porque jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Jamás, nunca. Pobrecitos de nosotros. Eso es lo que hace el desánimo. Extrapola las situaciones,
Nehemías 5:1 dice: en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Prácticamente el agotamiento es parte de la vida. El cansancio es inevitable. Jesús se agotó, Pablo se agotó, Moisés se cansó, Elías, después de matar a 400 hombres, se agotó. Pero tú y yo vamos a seguir la forma en la que nos sentimos y nos vamos a rendir porque somos sensoriales. No, tú y yo no obedecemos lo que nos sentimos, respondemos a lo que sentimos. Cuando Elías estaba agotado, lo que Dios hizo fue darle comida y descanso. Tenga mi niño, descansa, duerma y luego se va a levantar y va a seguir trabajando para mí. Pablo expresa en 2 Corintios 1:8, dice: fuimos aplastados y abrumados, dice, más allá de nuestra capacidad de aguantar. O sea, estaba hasta lo sumo que ya no podía y pensábamos que no sobreviviríamos. La pregunta no es si nos vamos a agotar, sino cómo respondemos al agotamiento o al desánimo. Llevas años creyendo por algo y ya no sabes si vale la pena seguir peleando. Sirves fielmente y sientes que nadie lo ve y lo valora. Das lo mejor en tu matrimonio y el resultado no es proporcional con el esfuerzo y lo que estás dando. Construiste algo para Dios y cuando terminaste, nadie quiso habitarlo. Pero en Isaías 40:29 dice: Él da poder al inherente y fortaleza al débil. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes, dice que caen exhaustos, pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Amén. ¿Qué hizo Nehemías para combatir el desánimo? Nehemías 4:14 dice: y luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, luchen por sus hijas, luchen por sus hijos, sus esposas y sus casas. La primera cosa que hace Nehemías para combatir el desánimo fue recordar. Porque cuando estás en la temporada de desánimo, lo que está sucediendo es que estás viendo el problema y tu situación por encima de quién es Dios y sus promesas. El pueblo de Israel estaba viendo el desánimo, y el desánimo eran los escombros, y se estaban enfocando en cómo se sentían. Y lo que hace Nehemías es que reordena su mente al decir: vamos a recordar. Cuando estés desanimado, tienes que hacer el ejercicio de recordar quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es el gran yo soy, es el Dios de los ejércitos celestiales. Es el Dios que para Él no hay nada imposible. Es el Dios que sus misericordias se renuevan cada mañana. Es el Dios que hace milagros. Es el Dios que abre el mar rojo. Es el Dios que levanta muertos. ¿Alguien está escuchando el día de hoy? Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios grande y temible. Es un Dios maravilloso. Es un Dios que tiene planes para nosotros. Tiene planes para tu vida, tiene planes para tu familia, y tú puedes recordar y confiar en que sus buenas promesas son, dice la Biblia, nuestra armadura y nuestra protección. Lo que hicieron primero fue recordar. Así que cuando tú recuerdas, reenfocas la mirada y entiendes
la posición que tú tienes aquí en la tierra. Tú y yo estamos de paso en la tierra. No trates tu tiempo en la tierra como si fuera tu morada eterna. Vienes de paso, mijo. Vamos de paso. Y cuando recordamos, sabemos que tenemos una recompensa entera. La segunda cosa que hizo fue que reagrupó. O sea, puso a las personas en el lugar correcto. Las personas estaban como desalineadas, y muchas veces así estamos en el desánimo, porque el desánimo es solitario. Muchas veces lo que tenemos que hacer es reagruparnos. Tal vez estás a una llamada de salir de la depresión. Estás a una reunión de tu mesa de vida de entender el sentido por lo que el día de hoy estás viviendo. Muchos de nosotros necesitamos una reagrupación. Nehemías reagrupó a las familias y dijo: a ver, la familia de Judá, la familia de Leví, las vamos a poner en el lugar donde les toca edificar, para que lo que edifiquen sepan que lo están edificando para sus propias familias. Y a la de Judá la puso donde vivía la tierra de Judá, y ahí ellos reedificaron sus murallas. Identificó los puntos vulnerables y tomó acción antes de que sobreviniera la desgracia. Normalmente Dios nos manda esos foquitos amarillos, una y otra y otra. Y ahí viene cuando reaccionamos. Ya cuando está fritanga la cosa, ya cuando la mujer se quiere ir, ya cuando el divorcio es inevitable, ya cuando la factura en el negocio no se puede reparar, ahí queremos hacer cambios. No, papá, ya es demasiado tarde. No entendiste las señales de reagrupación. Y la tercera cosa que hizo Nehemías es que reorganizó. Todos al principio estaban construyendo y llegaron a la mitad, pero lo que los llevó a la mitad no era la misma estrategia que iban a necesitar para terminar la obra. Así que lo que hizo fue: ¿sabes qué? La mitad va a construir y la otra mitad va a defender. Tenían la misma visión, el mismo enfoque, pero una estrategia diferente. Y muchos de nosotros queremos la misma estrategia toda la vida. Los matrimonios que no aprenden a entender las temporadas y a madurar la relación y a ese amor efímero, locochón y apasionado, si no se madura en el matrimonio, la relación, y se hacen amigos y mejores amigos e íntimos amigos, entonces cuando vengan los hijos o cuando se vayan los hijos, vas a perder por completo el propósito del por qué te casaste, porque no puedes tener la misma estrategia para todas las temporadas. Lo mismo sucede dentro de la iglesia o con los negocios. Cuando estás haciendo un negocio, mucha gente hace todo lo contrario. Le mete gastos al negocio e invierte en cosas que ni siquiera dejan al negocio, y el negocio nunca despega. Y pues bueno, ese es algo de negocios, y no se escalan los negocios porque no se entiende en qué etapa está el negocio. Lo mismo sucede en las iglesias. Las iglesias que no entienden a transicionar las temporadas se quedan cicladas. Por eso tenemos que ir reinterpretando cada temporada en la que estamos y reorganizarnos y cambiar. Con el Señor la voluntad, escúchame bien, no es estática. Yo me he dado cuenta que la voluntad de Dios tiene pies. De hecho, Salmos habla un poco de esto. Dice: el bien y la misericordia, dice, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y cómo te van a seguir si no estás caminando? ¿Y cómo te van a seguir si estás en el mismo lugar? Es tiempo de reorganizar tu vida. Es tiempo de que reorganices tu matrimonio. Es tiempo que hagas las cosas diferentes y le preguntes al Espíritu Santo que te dé revelación de qué temporada es en la que estás. Número uno, ¿recuerdas quién es nuestro Dios? Porque contra nuestro Dios nada
ni nadie puede, ¿a poco no? La segunda cosa es que te reagrupas. Y ahí está muy sencillo. Hay relaciones que antes tenías que ya no pueden estar en esta temporada. Te tienes que reagrupar. Y número 3, reorganizar. Número 3, la tercera alma del enemigo, y con esta voy a terminar, es la falta de integridad. ¿Sabes por qué Nehemías fue tan eficaz? Nehemías fue tan eficaz, póngame atención acá, porque no negoció con el pecado. Y muchos de nosotros ahí es donde nos quedamos. Negociamos con el pecado. Negociamos y nuestro carácter es de doble ánimo. Si algo tuvo Nehemías es que fue despiadado con el pecado dentro del pueblo. Expuso a los líderes que estaban pecando y estaban extorsionando a sus hermanos. Expuso a los hombres mercaderes que estaban en el templo y los expulsó. Y después de ahí vino toda una revolución espiritual. ¿Por qué? Porque no negoció sus valores. Y muchas veces nosotros negociamos nuestros valores si nos es conveniente. Escúchame bien, yo no he venido a juzgarte, porque todos tenemos áreas en nuestras vidas donde hemos negociado y donde hemos doblegado nuestros principios. Yo no vengo a señalarte. Si Jesús no lo hace, yo tampoco. Pero sí vengo a decirte que si quieres un avivamiento de Dios en tu vida, tienes que cortar aquellas cosas que no has cortado durante años. Yo tengo las mías, pero ¿cuáles son las tuyas? ¿Qué cosas tú el día de hoy vas a tener que decir hasta aquí? Cada quien. Le pido al Espíritu Santo que el día de hoy te toque y que te diga qué cosas son las que el día de hoy tengo que cortar. Así que ¿por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos y, sabes, quiero hacer una oración, porque antes de cualquier cosa, yo quiero que salgas de aquí sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos apunta a Cristo y el que nos convence de pecado y el que quiere venir a purificar nuestra alma, nuestro espíritu y también la iglesia. Yo quiero un avivamiento y un despertar del Espíritu Santo en las familias de nuestra iglesia. Señor, el día de hoy venimos delante de ti, no como una iglesia perfecta, venimos delante de ti porque te necesitamos. Y de la misma manera que Nehemías se levantó para reconstruir las murallas, el día de hoy se levanta una iglesia que quiere reconstruir sus vidas delante de ti, que quiere reconstruir sus matrimonios, sus vidas. Señor, el día de hoy yo te pido que despiertes en cada uno de nosotros ese querer como el hacer. Tal vez hay gente aquí, Señor, que esté atravesando por un desánimo terrible, por un desánimo en su vida, en su casa. Yo te pido, Padre Santo, que podamos recordar quién eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, el día de hoy estás tocando las vidas de la iglesia. El día de hoy estás tocando a los corazones, Señor. Sé que hay gente aquí que se siente atada y que está encadenada, pero el día de hoy oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que se rompa toda cadena de opresión que impida que avances en el nombre de Jesús. El día de hoy eres libre para poder elegir los caminos del Señor y decidir una vida que le honre al Señor.
Nadie que ponga a Dios en primer lugar y le honre será defraudado. Por eso el día de hoy te invito a que le digas al Señor: reconstruye mi vida, reconstruye mi familia, reconstruye mi casa en el nombre de Jesús. Reconstrúyenos, Señor, porque el día de hoy queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Venga, iglesia, ¿por qué no te pones de pie? Y en este tiempo comienzas a adorar apasionadamente y recordamos a quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor.